Como ya se dice en la portada de este vídeo, su propósito es mostrar un procedimiento, y seguro que podrán seguirse otras alternativas, para reparar, incluso con sustitución de partes perdidas, las fracturas presentes en aquellos artículos que sobre la mitad del siglo XX fueron fabricados con baquelita, como cámaras fotográficas, radios, objetos decorativos, etc. Por supuesto que este mismo procedimiento es de aplicación a objetos que hayan sido fabricados con plásticos más modernos posteriores a la baquelita e incluso a objetos de porcelana o barro. En este vídeo me centro en la reparación de una pequeña cámara de baquelita en la que, por una parte, en algún momento de su pasado se partió y desapareció una de las pestañas que fijaban su cierre. Reparación que, como puede verse, hemos llevado a cabo con total recuperación de su funcionalidad. Asimismo, vemos cómo pueden recuperarse pequeñas partes perdidas de las pestañas que mediante machembrado aseguran la estanquidad al paso de la luz al interior de la cámara. E incluso son totalmente recuperables formas más complicadas como el tetón cuadrangular notoriamente saliente, que también forma parte del sistema de encaje y cierre de las dos partes que conforman el cuerpo de la cámara y al que acompañan en su perímetro las correspondientes pestañas salientes para evitar el paso de la luz al interior mediante su machembrado con la otra parte de la carcasa. Y si bien, al menos de momento, me ha resultado más difícil la reparación meramente estética de pequeños desportillados, como en esta cámara se presentan sobre su visor, al menos mediante el uso de la resina coloreada en masa sí se puede llegar a disimular. Expuesta a las finales de este vídeo y mostradas las posibilidades del método empleado, debo advertir que mi propósito de detallar en lo posible el proceso y a pesar de intentar resumirlo, el vídeo se ha hecho más largo de lo esperado y puede resultar algo pesado a quien, sin mayor interés en el tema, solo pretenda entretenerse un rato, por lo que cada cual, según su tiempo disponible e interés, visionará hasta donde lo considere oportuno. En todo caso, gracias anticipadas por su atención. La baquelita, descubierta en 1907 por Leo Baekeland, que le da nombre a dicho material por sus cualidades de fácil y económica fabricación y moldeabilidad, aislamiento eléctrico y relativa dureza, pero de fácil mecanización, fue utilizada desde mediados del siglo XX en la fabricación de múltiples aparatos como cámaras de fotos, radios, aislamientos eléctricos, piezas mecánicas incluso. Tenía buenas cualidades, pero tenía un defecto. Y su principal defecto es la fragilidad. Fragilidad en la que es frecuente que estas cámaras presenten desperfectos, como ahora vamos a ver, que el paso del tiempo, el mal uso o el accidente le ha ido ocasionando. Sin duda, uno de los defectos solía ser el desportillado, la fractura de algunos de sus elementos. Por ejemplo, en esta simpática y bonita Brownie chiquita de Kodak, pues vemos que tiene un cierto desperfecto al lado del visor, que no va a afectar evidentemente a sus cualidades, a sus capacidades fotográficas, pero es un desportillado que, bueno, le hace algo de feo. Luego hay otro tipo de desperfectos más graves porque sí es verdad que pueden afectar a su funcionamiento, como el que se origina en algunos sitios, bien por fractura. Vemos aquí el tetón de retención para el cierre, que en este lado falta. Vemos también algunos defectos en las pestañas que garantizan la estanquidad al paso de la luz, y en fin, son pequeños defectos que pueden tener su importancia. En este otro lado, sin embargo, pues no ha habido desperfectos, no habría nada que reparar en ese sentido. Vamos a ver cómo una de las maneras, y no es la única, de proceder a reparar, a subsanar estos pequeños desperfectos. Para ello hay distintos métodos y no se puede decir que sea uno solo. En este caso vamos a centrarnos en el que yo utilizo a base de la resina de epoxi de 2 componentes y lo vamos a aplicar buscando un cierto parecido con el color original de la baquelita.
cuando sus tonos son el negro, pues es más fácil de reparar, porque negro, aunque haya tonos de negro, más, digamos, único. Cuando los tonos son amarronados, como en el caso de la chiquita, es más difícil de buscar este tono, pero vamos a ver el procedimiento para intentar conseguirlo, o por lo menos aproximarnos más lo posible para que estéticamente disimule dentro de lo posible. Para ello vamos a utilizar dos elementos. Un elemento es el talco, simplemente un recipiente, y luego un tinte. Vamos a utilizar un tinte, que en este caso son tintes de calzado, y también, si no conseguimos el color, pues algún tipo de colorante tipo anilina, para intentar aproximarnos algo al tono de la camarita que pretendemos reparar. Procedemos a verter una cierta cantidad de talco en un recipiente de vidrio para que no se nos pegue y no soporte cualquier disolvente. Y ahora vamos a proceder al teñido de este talco, echando sobre él una cierta cantidad de este colorante, que ahora pues simplemente batiremos para hacerlo lo más uniforme posible. Procedemos al batido de dicho mejunje, de dicha mezcla, a la que, bueno, dependiendo de la cantidad que queramos preparar, no está de más si lo preparamos, si nos sobra, pues tenemos para otra. Tenemos que conseguir una cantidad de talco y colorante que nos llegue a dar una cierta pastosidad sin quedar muy líquido. Ya empieza a quedarse en lo suyo. Debemos procurar que no nos queden polvo blanco del talco utilizado, que después nos contaminaría el siguiente paso. Que quede lo más uniforme, no pasa nada que se quede pegado a las paredes. Eso, vamos a echar un poquitín más, también para buscando que se aclare un poco la mezcla. Eso es. Vamos a ver, yo creo que esta va a ser la definitiva. Efectivamente, este es el punto de pastosidad que debemos de conseguir como primer paso de nuestra operación. Y ustedes dirán, ¿y esto ahora para qué sirve? Pues sirve simplemente para dejarlo secar el tiempo necesario para que las partículas pierdan totalmente la humedad, y utilizar esas partículas ya pigmentadas del tono que nos haya parecido más adecuado. Podemos comparar, perdón, esta no es, podemos comparar con la cámara que queremos y vemos que, bueno, aproximadamente vamos a ir a un tono similar, cosa que es muy variable porque luego al secar seguramente algo cambiará, pero en fin. Entonces, realizada la mezcla, simplemente a partir de ahora tenemos que dar paso al tiempo y dejar que se evapore totalmente el líquido y se vuelvan a soltar los gránulos de talco. Evidentemente se puede acelerar el proceso si esto lo sometemos a calor. Yo en principio lo voy a dejar que se seque al aire simplemente, y eso tardará unos pocos días en los que reanudaremos nuestro procedimiento. Transcurrido el tiempo adecuado, que viene a ser un día, 2 días, ya se ha secado el líquido, la parte líquida de agua en definitiva que tenía en nuestro pigmento, y vemos que ya se han soltado los gránulos del talco. Conviene darle una cierta batida a este polvo, esta mezcla pulverulenta, al objeto de que quede lo más suelto posible. Lo lógico, si se van a reparar varias cámaras o si se tienen cámaras que reparar, es tener esto preparado. Yo he querido dar este paso pues para mostrarles la pigmentación del
talco, que es lo que yo voy a utilizar para colorear la masa de la resina. De hecho, yo tenía ya preparado de otras reparaciones estas mezclas para baquelita negra, como verán. Esto ya lo he utilizado en otras ocasiones y digamos, en concreto esta una de las que reparé fue el sistema de sujeción de la tapa de esta cámara, en la que verán que el retén de cierre de este lado estaba bien, pero el de este estaba partido. No lo he pulido, por eso se ve perfectamente la diferencia. Ven incluso la parte en la que no rellené en su día antes del tallado de la resina, que ha quedado ahí, pero da igual porque queda suficientemente firme. Una vez tallado, en realidad yo he recuperado incluso la parte desgastada del saliente que aún quedaba, que aún está en el otro lateral, con lo que el cierre ahora se asegura perfectamente. Si quieren recuperar el brillo, lógicamente hay que pulirlo. Yo en este caso, como no es una cuestión estética, sino meramente funcional, no lo pulí, lo dejé tal cual resultó, salvo la zona en la que no se llegó a manipular, a mecanizar, ni se lijó, ni se cortó ni nada. Entonces queda el brillo de la resina original, que estaría muy bien si se pudiera dejar así, pero normalmente se pierde en su tallado en mecanización, como vamos a ver en el proceso de reparación de nuestra camarita Kodak, que tiene algo similar de defecto que vamos a intentar, entre otras cosas, subsanarle. El siguiente paso, una vez que ya tenemos nuestro pigmento preparado para con ello elaborar la masilla con la resina de dos componentes de reparación, es adecuar los sitios donde lo vamos a aplicar. En primer lugar, conviene evitar que la aplicación del producto se exceda de lo que realmente vamos a necesitar. Entonces es bueno, dicho en términos constructivos, encofrar las zonas de aplicación para que no se traspase más allá de lo necesario. En este caso el problema es un poco complejo, porque la forma de rotura nos afecta al tetón saliente y luego los elementos estos de las pestañas. Encofrar la pestaña solamente siendo una cosa tan pequeña va a ser difícil, pero sí vamos a procurar que por lo menos simplemente con un papel adhesivo, como estoy poniendo aquí, simplemente no traspase demasiado el material que vamos a aplicar hacia la zona donde no le corresponde estar ni pinta nada. Antes he dicho que esta parte no necesitaba reparación, cosa que no es cierta, porque una vez que he retirado el cierre de donde estaba el tetón roto, resulta que también está muy fracturado toda esta zona. Entonces vamos a aplicar aquí también, vamos a aplicar aquí dos encofrados, por así decirlo. Por una parte vamos a proteger la zona esta frontal, colocamos aquí nuestro fiso para evitar, nuestro adhesivo, evitar que se nos traspase hacia adentro el producto, y pues también nos puede ayudar un poco, vamos a probar, a situar también otro fiso en el plano exterior, que teóricamente no debe ya de llegar a ocuparse por el relleno que vamos a practicar en esta zona. Ya hemos dado un primer paso. Bueno, nos quedaría en este caso también, es importante, la zona del visor. La zona del visor es más compleja incluso, porque está ahí una zona justo donde está el plástico. Entonces aquí conviene dejar muy bien sellado este contorno del aluminio, dicho plástico del aluminio. Eso es para que no se nos vaya
a meter en la parte del aluminio ni nos llegue más allá de donde tenga que estar. Eso es. Y por los mismos efectos pues voy a procurar también colocar otro trocito en la parte superior, haciendo aproximadamente la forma externa, que es la que aquí nos ha faltado. Ya veremos que esto es un primer paso y luego vendrá un tallado del relleno que vamos a hacer, pero conviene delimitar en lo posible el relleno para que de esa manera los trabajos de tallado sean los mínimos. Llegado ya el momento de entrar en faena, pues debemos de disponer de una manera accesible todos los elementos que vamos a necesitar. La cámara que vayamos a reparar, los elementos de las cámaras que vayamos a reparar, la resina, por supuesto, ya tenemos listo de antes nuestros pigmentos, en este caso, como ya les he dicho y he mostrado, se trata de talco teñido, buscando aparentarnos, semejarnos en algo al tono de que tiene la baquelita que vamos a reparar, elementos de mezcla y aplicación, para mezclarla aquí como ahora veremos, con las espátulas y tal, y la resina. La resina que vamos a utilizar es, como ya le he dicho, resina epoxi de 2 componentes, y en este caso de la barata, la que se encuentra en los bazares estos de todo a 100, similares, porque el efecto al fin de cuentas es el mismo, no merece la pena estar, pues no sé si sale €1,50, 2 euros, y la de marca, digamos, sale mucho más cara y el efecto va a ser exactamente el mismo. Por detrás pues nos vienen las instrucciones de limpieza, perforación del tubo, que se supone que está cerrado, extraer 2 partes aproximadamente iguales de ambos tubos, mezclarlas suficientemente y la aplicación. Importante saber que hay 2 tipos de resina, la de secado, fraguado rápido y la de fraguado, secado más lento. Esta en concreto es de la rápida. La rápida significa, como nos dicen las instrucciones, que solidifica en 5 minutos a temperatura ambiente y tiene un tiempo de secado, de endurecimiento, una vez que ya no es manipulable, tarda 3 horas en tomar su resistencia. Bueno, nos dice que no que vayamos a cambiar los tapones A y B, puesto que lógicamente se solidificarían, ¿no? Y que se conserva la etiqueta hasta terminar el producto, ¿vale? El tipo de resina que vamos a aplicar, tiene su importancia a la hora de proceder, si es una resina de secado rápido o lento. Los 5 minutos nos obliga a trabajar con una cierta celeridad, o a no preparar más productos de los que en los 5 minutos podamos aplicar y preparar para el siguiente paso, y tiene la ventaja, como ahora veremos también, de que nos permite cierta manipulación previa a lo que luego serán las labores de terminación, de corte, lijado, pulido, etc. Pasamos de aquí al siguiente paso, que es llevar a cabo nuestras reparaciones. Extiendo los 2 productos aproximadamente la misma cantidad y no voy a echar una gran cantidad por aquello de que en 5 minutos nos dé tiempo a su mezcla, que formará parte de esos 5 minutos, y aplicación. Aproximadamente 2 partes iguales de ambos productos. A continuación, pues con una espátula procedemos a su mezcla. Conviene hacerlo lo más rápidamente posible porque aquí ya empezamos a transcurrir los minutos que disponemos del plazo de aplicación. Eso es. Bien, ya tengo ahí una pequeña cantidad, no mucha. Voy a apartar otra pequeña cantidad, una pequeñísima cantidad del producto inicial. Y a esto pues le voy a añadir de inmediato el polvito. El polvito conviene añadirlo en la cantidad suficiente para que la resina tenga aún capacidad de adherencia sobre lo que hayamos mezclado, y lógicamente contra más densa sea la mezcla, más pigmento lleve incorporado, mejor será el efecto conseguido de tono y
apariencia. Mezclo. Bien. Yo creo que ya está suficientemente mezclado. Entonces, con esta misma espátula, en principio, vamos a aplicarlo eso. Pero antes vamos a hacer una cosa, y es que vamos a coger una pequeña cantidad del pegamento no mezclado y la vamos a aplicar directamente sobre la parte a la que ahora vamos a añadir la resina con el pigmento. ¿Por qué hago esto? Pues muy sencillo. Esto lo hago para mejorar la adherencia de la mezcla, que lógicamente va a tener menos resina, sobre la base de aplicación. Entonces procedo a aplicar suficiente cantidad. Lógicamente lo estoy haciendo sobre el encofrado, digamos, el relleno, para que tampoco se extienda excesivamente por donde no es preciso la resina a aplicar. Eso es. Y esto en principio lo dejamos así. Y lo coloco a secar en una postura de que el peso de la resina, mientras que está semilíquida, está blanda, no nos deforme excesivamente la forma que queremos conseguir, puesto que por su propio peso se va a seguir moviendo. Vamos a colocarla así, por ejemplo. Vamos a coger el resto de la cámara y en la parte donde la aplicación es más importante, donde se va a llevar más cantidad, procedo otra vez a aplicar un pequeño, bueno, esta me le voy a dar a la parte esta pequeñita. Eso es, doy aquí resina, fijémonos que aquí se me está yendo hacia donde no tiene que estar, pero bueno, es necesario que haya esa. Aplico aquí la resina directamente en lo que nos falta y aquí vamos ahora a intentar aplicar aquí una cantidad que va a ser pequeña, se va a quedar aquí. Eso es, tenía que haber cubierto también este lateral. Bueno, ya le quitaremos luego. Y aquí relleno lo más posible. Quizá haya preparado demasiada resina para el principio, pero bueno, he hecho cantidad y donde va a estar el tetón, procuro que se me acumule lo máximo posible, puesto que aquí vamos a tener que reconstruir bastante materia para conseguir igualar la parte final. Aquí posiblemente sí tendremos que ir a una segunda aplicación para recrecer el total de lo que necesitamos de volumen. Bueno, vamos a ir dejando aquí la que teníamos, por lo menos esto que se vaya endureciendo. Eso es. Y ahora simplemente voy a esperar un poquito y ahora después continuaremos con la exposición para no cansar demasiado. Donde nos ha caído, que no tenía que caer, procuro con un algodón, un bastoncito de algodón y alcohol. El alcohol no es un disolvente de la resina, pero ayuda algo a eliminar donde no tiene que estar. Vemos que aquí nos hará falta mayor cantidad que la que nos va a quedar en principio. Esta va bastante bien, creo que esta nos va a servir a la primera. Vamos a dejarlo que siga solidificando y ahora vamos a esperar un poquito. El tiempo aquí también vamos a tener de sobra y aquí seguramente vamos a tener falta. Ahora vamos a ver cómo va solidificando aquí la resina. Y según va solidificando, se va endureciendo, vamos intentando controlar el sitio donde tiene que estar. Y digo intentando porque a veces no es tan fácil. Eso es. Aquí necesitamos, como dicen, más materia. Más materia que en una primera aplicación es imposible que se mantenga en su rigidez adecuada. Bueno, ya vemos que se ha empezado a solidificar
por lo que realmente ya es una pasta, en principio poco moldeable, pero evidentemente adhesiva. Bien, estamos sentando la base para el siguiente paso, y la base es procurar que quede lo más parecido a lo que al final queremos lograr. El color, pues en principio vemos que sería parecido, quizá un poco más oscuro. De todas maneras, al secar veremos que cambia también el tono de lo que ya hemos aplicado. Bien, ahora vamos a esperar un poquito y dejarla secar. Vamos a esperar y dejarla secar porque evidentemente aquí, para reconstruir este tetón, nos hará falta más materia. Es una segunda aplicación, y que a pesar de que sea una cosa blandita y tendente a aplastarse por su peso, por su propio peso, nosotros podamos recuperar este volumen. Ni que decir tiene que para esta operación se necesita un mínimo de habilidad. Tampoco hay que ser un artista de la escultura para estas historias, pero un mínimo de habilidad que ha adquirido evidentemente pues con la práctica, si de entrada no se tiene. Los materiales que voy a utilizar para conseguir igualar la parte recrecida con la que se nos había desaparecido, al igual que el otro lado, pues van a ser lija, un cúter, otra lija, pues porque son lijas de uñas que a fin de cuentas son lijas finas y más fáciles de manejar que una lija sobre papel solamente, puesto que son elementos muy pequeñitos sobre los que vamos a tener que actuar. Voy a iniciarle el proceso de lo que es este tallado. Lo voy a hacer primero con la parte más fácil, que es el tetoncito este, pues para que vean a fin de cuentas de qué se trata. Mediante el cúter, lo primero que haremos será proceder a retirar el material directamente sobrante. Vemos que la parte, digamos, añadida ha quedado mucho más saliente que la que tenemos que igualar. Pues en lugar de actuar con la lima y aprovechando que la resina quizás todavía no haya conseguido su total dureza, o su dureza nunca llegue a ser la misma que si fuera la resina sin el añadido del talco, probablemente suficiente para sus funciones mecánicas, por supuesto, pues vamos con el cúter a rebajar dicha zona aproximándonos a la altura del elemento que aún permanece, que es el que queremos imitar. Ya vemos que estamos en una situación similar. A partir de aquí, pues vamos a lijar, y con el uso de la lija voy a tratar de igualar. Corto aquí el vídeo, puesto que es un proceso simplemente mecánico y evidentemente podrá llevar más o menos tiempo dependiendo pues, de la dificultad de lo que vayamos a hacer para conseguir igualar esos elementos, de la habilidad del que manipula, etcétera. Vemos que aquí queda un tetoncito un poquito más largo que respetaremos también en este lado. Vamos a ello. Haciendo uso pues de la herramienta indicada, a las que he añadido esta pequeña lima, también más rápida de efectos que la lija hasta cierto momento, pues como se puede ver he reconstruido la parte fracturada que mostramos anteriormente, y en principio verán que queda basta, que no está pulida. Lo que sí es cierto, que de lo que se trataba, es que ya, incluso sin pulir, pues se ha recuperado la funcionalidad de la parte que faltaba, de facilitar el enganche, el cierre del tetón, y soportando la deslizadera que lo asegura. Antes les decía que iba a replicar la parte inferior, el tetón que tiene la parte superior, pero como me he fijado que en el otro lado no existía ese tetón, que en realidad está hecho para limitar el alza de la deslizadera, pues no está puesto. Pero en fin, verán que ahora nos faltaría
el pulido. Vamos a retirarla de nuevo, eso es. Nos faltaría el pulido, que en realidad, siendo una pieza mecánica, apenas sería necesario, puesto que la tapa es la deslizadera. Pero vamos a pulir un poco, a ver cómo puede llegar a quedar esta reposición del trocito que falta. El pulido lo voy a llevar a cabo pues con un material de un pulimento abrillantador, dice que es para todo tipo de superficies, aplicado en un algodoncito, y ahora pues a base de restregar. Después de una cierta manipulación, pues podemos ver que la parte pulida, vamos, hemos pulido un poquito, no hemos llegado a pulir del todo. Vemos que exteriormente la parte añadida manifiesta los efectos del encofrado, el color está parecido, pero manifiesta el efecto de haber sido limitada con la parte adhesiva del fiso. Interiormente pues ha quedado bastante bien, y vemos que funcionalmente, como ya antes vimos, colocando el elemento metálico de cierre, que el efecto es bastante conseguido. Lógicamente aquí podíamos seguir pulimentando y conseguir un efecto estético mejor, pero esto va a quedar tapado directamente y lo vamos a dejar de momento así. Otra cuestión es que en la otra parte he retirado la parte del chasis central para evitar que el polvillo se nos acumule dentro, puedo retirar. Entonces, otra cuestión es que la otra parte, pues evidentemente hemos recuperado parte de la zona perdida. La zona de la pestaña está prácticamente lista, está prácticamente recuperada, pero aquí, como ya nos temíamos durante la exposición exterior, falta bastante materia. Tanto es así que si comparamos el encaje, veremos que el tetón falta totalmente, incluso las pestañas han quedado con menor longitud en algunas partes de lo deseable. Modo que vamos a subsanar este tema. Pues este tema lo vamos a subsanar disponiendo un encofrado más preciso, que lo vamos a hacer mediante un sistema en el que, a partir de lo que nos falta, vamos a pegar por dentro con fiso esta goma, y lo he cortado con una goma, de modo que haga un encofrado que nos ayude a rellenar los huecos que nos faltan y a contener la resina para que nos quede suficiente espacio aquí para después aplicar, recortar y tallar el nuevo tetón. Tenemos que volver a hacer resina, que voy a aprovechar para repetir lo que ya hice anteriormente y salió desenfocado, y por lo menos esa parte queda enfocada. Alguna parte se enfocó cuando les mostré en detalle esta zona que íbamos a reparar, y esa, como ya no es posible volverla a realizar con enfocada. Pero bueno, vamos a ver, a preparar nueva resina y vamos a añadir nuevos productos que tendremos que volver a tallar. Finalmente, como pueden apreciar, los trozos de recortados de goma para contener la resina, y que en principio pensaba sujetar con un fiso por detrás, he decidido sujetarlo con la masilla que normalmente se utiliza para adherir cosas de manera provisional. Por aquí se le suele decir Blu-Tack, una masilla elástica adherente que se utiliza para sujetar cosas de manera provisional. De esta manera he hecho pues como un segundo sostén, un segundo encofrado en términos constructivos, de cara a que haya bastante cantidad de resina acumulada y no tener que ir a una tercera aplicación para recuperar el tetón. Vemos que ahora nos va a sobrar materia a la que vamos a disponer para proceder a nuestro tallado. Procedo pues a la mezcla de resina y el relleno del hueco dejado con los contenedores, los encofrados previstos. Procedemos pues al mezclado de la resina. Una cantidad.
Eso es. Empiezo por rellenar el hueco que he dejado preparado al efecto. En este caso vemos que no he aplicado la resina previa. No la he aplicado porque he dejado suficiente rugosidad, creo, en la parte anterior para que no sea necesaria. Eso es. Sigo añadiendo. Vemos que estamos ya recreciendo en exceso los límites de nuestro contenedor, de nuestro encofrado, por lo que lo vamos a dejar aquí. Aquí había quedado una pequeña falta que doy un toque aquí para completar. Eso es. Y recordemos que tenemos esta parte superior también pendiente de reconstruir. Quito el fiso este que nos va a tapar parte de la rotura. Eso es. Y lo que nos queda procedo a aplicar. En este caso voy a procurar que el fiso no haga de contenedor, porque ya hemos visto que eso ya de por sí da una porosidad que no nos va a venir bien. No pasa nada que eso haya caído ahí, porque para eso antes precisamente hemos puesto nuestro plástico. Y vemos que aplico una generosa cantidad para que cubra totalmente el desportillado que aquí había, que aquí hay todavía. Eso es. Y a partir de allí ya lo que nos queda es dejar secar. Siempre hay que procurar, como digo, que sobre materia. Y de quitar siempre habrá tiempo. Aquí va a sobrar mucha, pero bueno, mejor. Eso es. Muy bien. Y ahora, a partir de aquí, pues simplemente dejar secar la resina. Vemos como mientras que he volcado para el otro lado, vemos que todavía está blanda y se ha escurrido hacia donde no debía. La reconduzco en lo posible y dentro de poco empezará a endurecer y ya no se podrá hacer ninguna actuación de este tipo de recomponer el lugar de la resina. Lo dejo aquí. Queda un poco feo de apariencia, pero esto recordemos que no es la solución. Esto es simplemente el paso previo para conseguir posteriormente el tallado de la parte a reparar. Eso es. La voy a dejar colocada así precisamente para que se acumule contra el encofrado en lugar de irse como antes ha hecho. Y este pues va a descolgar, lo cual nos viene bien. La dejo quietecita y ahora a esperar el tiempo del endurecimiento. Cuando la resina ya se ha endurecido lo suficiente, todavía no ha alcanzado su máxima dureza, yo creo que tarda incluso días en alcanzarla, pero ya es una pasta sólida, más o menos sólida, es el momento de proceder a retirar los contenedores de su situación, es decir, los encofrados. Vamos a ver cómo la parte esta más delicada, que precisamente estaba tocando el aluminio, el frente de aluminio, como lo que hago es, aprovechando que todavía está blanda, todavía no ha solidificado, por supuesto, lo que hago es que procedo a retirar, a cortar, digamos, la parte que hay sobrante sobre el fiso, que luego
seguramente una vez que endurezca me va a ser más difícil de cortar para retirar. Entonces procedo a, siguiendo la junta entre el aluminio y la baquelita, a separar para de ese modo ahora retirar el fiso que nos protegía el aluminio y con él arrastrar la parte de la resina. Vemos ahí incluso que hay un trozo de fiso que se ha quedado sujeto por la resina. Bueno, no pasa nada. Es cuestión de, y repito, aprovechando que aún la pasta está blanda, de removerla. Vemos que el fiso nos está protegiendo el aluminio. Eso es. Lo voy a dejar así, simplemente separado, levantado del aluminio, que ya habrá tiempo de cortar lo que nos sobra cuando esté un poquito más sólida. Eso es. Y lo mismo en esta parte. En esta parte es el momento también de empezar a proceder a retirar la masilla, que aquí va a ser lógicamente más tediosa, pues más laborioso el tema. Pero bueno, es el momento. Si vemos que todavía se mueve demasiado al mover la masilla, pues esperamos un poquito más y continuaremos con este mismo tema. En el siguiente paso hemos procedido a retirar la masilla, el Bluetooth, y el plástico que se nos había quedado encima del aluminio, y de alguna manera, evidentemente, todavía no está ni mucho menos listo, sino que ahora ya vamos a empezar el proceso de tallado. Lo que queda de masilla, que ha quedado, digamos, ya totalmente adherido a la resina, pues se irá separando, se irá yendo en el proceso de tallado. Partiendo del estado anterior, fundamentalmente con el cúter y un poco de paciencia, ayudado para perfilar un poquito con la lima, como ya les expliqué que también recurrí a ella, o las lijas que dan un acabado más fino. He llegado a este punto en el que digamos que funcionalmente ya hemos conseguido nuestro propósito, en definitiva, de un cierre, que a partir de aquí ahora tenemos que procurar que las chapitas metálicas lo ajusten, y hemos recuperado la funcionalidad de la parte rota, la parte partida. Ahora pues nos queda pulir un poquito, no excesivamente porque no es una cuestión estética, lo importante es que funcionalmente haga su labor de estanquidad a la luz, y ya con limpiar y completar ya aprovecharé también para limpiar el interior del objetivo, el visor, y vamos a ver al estado final que podamos llegar. Y por fin, al final de nuestro proceso, ya hemos conseguido recuperar las partes que nos faltaban. La parte reconstruida al final se ha igualado bastante en color con la inicialmente existente, y sin llegar a pulir, lo único que sí he probado y ha tenido cierto éxito, resultado favorable, es aplicar en la parte tallada, que habíamos visto había quedado muy porosa y de un tono muy mortecino. Pues simplemente he aplicado el tipo este de abrillantador, que normalmente está indicado pues para muebles, madera, cuero, Sky, se utiliza en los salpicaderos de los coches, y ha dado un resultado pues suficiente, sobre todo para partes que no son tampoco
necesaria un acabado muy fino, puesto que van a quedar tapadas. De esta manera ya también he vuelto a colocar el chasis metálico, he limpiado tanto objetivo como visor, y tenemos digamos el gusto de poder decir que hemos terminado, hemos completado nuestra labor de operación, de recuperación, y tenemos nuestra cámara perfectamente reconstruida. Finalmente, como es lógico, le volvemos a colocar los elementos de cierre, que son los que inicialmente habíamos retirado para poder actuar sobre los sitios sobre los que se apoyaba. Colocamos uno, colocamos el otro y tenemos nuestra camarita terminada y recuperada funcionalmente y bastante en el plano, en el sentido estético. También le hemos por lo menos disimulado los fallos externos. Ahora nos falta cargarla, probarla y ver hasta qué punto ha merecido la pena el trabajo realizado para recuperar una cámara fotográfica en función de las fotografías que es capaz de darnos. Eso quedará para un próximo vídeo. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias por su atención y su paciencia, y espero haberles descubierto algo nuevo. Termino, como siempre, diciéndoles que si les gustó el vídeo y conseguí al menos entretenerles y quizás descubrirle algo nuevo, no dejen de dar su aprobación y suscribirse a mi canal. Canal Marjós, lista de reproducción, cámaras de ayer, fotos de siempre. Muchas gracias.